Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de ¡Qué pasión Tehuantepec! El día de hoy tenemos un tema muy importante acerca de nuestra benefactora tehuana, la señora doña Juana C. Romero, y claro, de la mano de nuestro cronista de la ciudad, don Rómulo Jiménez Zelaya. Vamos a aprender hoy un poquito más y bueno, le doy una cordial bienvenida. Buenas tardes Alejandra, buenas tardes amigos. Pues bien, estamos en otra edición más de ¡Qué pasión Tehuantepec! En esta ocasión el tema de la benefactora de nuestra ciudad Tehuantepec, doña Juana C. Romero, un personaje emblemático de Tehuantepec, una mujer extraordinaria, no nada más en la historia de Tehuantepec, del Istmo, sino también de Oaxaca y de México. Una mujer que vivió ese México convulsionado de a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso realicé en el 2019 este trabajo en donde es una compilación en donde se escribe y recopilo todo lo que se ha hablado de esta extraordinaria mujer para aprender más sobre ese contexto histórico en donde ella se desarrolló. Esto se llama Doña Juana C. Romero o los ensayos de su voz, porque no encontramos su voz, sino otras voces que hablan de ella, salvo algunas correspondencias con Porfirio Díaz, pero también la invitación que hace para su inauguración de su tienda grande La Ismeña. Así que sean bienvenidos y por favor participen y compartan este programa. Así es, completamente en vivo estamos transmitiendo desde la página del municipio de Santo Domingo Tehuantepec y de nuestra presidenta, la licenciada Vilma Martínez Cortés, quien les envía un cordial saludo. Y bueno, pues vamos a empezar a redactar esta plática en la que, bueno, nuestra benefactora, doña Juana C. Romero, una mujer que empieza desde cero, una mujer comerciante, una mujer que termina convirtiéndose en una de las mujeres más importantes de finales del siglo XIX, como usted lo mencionaba. Y bueno, nace el 24 de noviembre de 1937 aquí en Santo Domingo Tehuantepec. Así es, estamos hablando de doña Juana C. Romero, nace el 24 de noviembre de 1837, sí. 37, y muere el 19 de octubre de 1915. Muchos me comentan, inclusive estábamos comentando y platicando con Alejandra, si es Catalina o Catarina. Muchos opinan que es Catarina, pero yo me inclino más a llamarla como ella firmaba, doña Juana C. Romero, porque muchos opinan también que no nació el 24 de noviembre de 1837, pero hay una invitación que realiza allá en 1907 para la inauguración de su tienda, y ella marca para la inauguración en el marco del aniversario de su nieta Juanita, a los 70 años de su nacimiento, a los 40 años de dedicarse al comercio y a los 27 años de dedicarse a lo que es a la caña de azúcar. Por eso sabemos que ella nace el 24 de noviembre de 1837 en ese México que ya estaba precisamente en ese México convulsionado y se estaba formando precisamente el proyecto de nación. Alejandra, es un orgullo, es un placer estar aquí en el Parque Central Miguel Hidalgo, en donde apreciamos el monumento a su honor, colocado allá el 29 de diciembre de 1944. Una mujer extraordinaria. En nombre de la aportación que hizo a la niñez tehuana, sabemos que doña Juana C. Romero implementó 2 escuelas, que más adelante vamos a platicar acerca de ello, pero vámonos en un orden. En la época de la Reforma o la Guerra de los 3 años, ¿cómo fue la participación de ella, los aportes que ella tuvo aquí? Bueno, hablamos para entender ese momento histórico de México, pues vamos al contexto histórico. ¿Qué estaba pasando? Llega Porfirio Díaz allá en 1858, es nombrado lo que es gobernador y comandante de la zona militar acá del territorio, y
es cuando llega y aquí estaba establecido los patricios conservadores, por lo tanto tuve que echar mano de la ayuda de los guchitecos para defender la plaza, pero también tenía a personajes muy importantes allegados a él que lo ayudaban políticamente hablando. Uno de ellos es Mauricio López, el que fue vicario de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, y el otro un gran comerciante de origen chiapaneco, Juan Avendaño, tío de Matías Romero Avendaños, que posteriormente para 1864 iba a ser jefe político, pero también creó una policía secreta y entre ellos estaba Juan A. C. Romero. Digo, ¿por qué Juan A. C. Romero? Charles Estienne, en su obra de Viaje por el Istmo de Tehuantepec de 1858 a 1859, ella habla de una mujer misteriosa, una mujer enigmática, que la vio en la casa de Juan Avendaño jugando con ellos el billar, pero también en ese círculo de allegados a Porfirio Díaz. Y digo que fue ella porque Charles Estienne dice que se perdió sus notas donde venía su nombre o tal vez nunca lo registró, pero sí puede ser ella porque fue el de la policía secreta de Porfirio Díaz. Entonces, ¿cómo vamos a entender la relación más adelante con Porfirio Díaz, precisamente en el porfiriato? Inclusive, esa amistad duró después del exilio de Porfirio Díaz a Francia, allá en 1911, inclusive hay correspondencia de 1913 en donde se dirige a doña Juana C. Romero. Es un dato muy importante cómo se vivió y cómo se conocieron, y entre ellos se tejen más leyendas que más adelante vamos a platicar, pero es el contexto histórico de la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, antes de implementarse lo que fue el Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota. De hecho, también se le llamó a doña Juana C. Romero como la informante, ¿no? Pues sí, es una parte de la policía secreta. Se valió de eso Porfirio Díaz, de esta logística de su policía secreta para ver el movimiento de los patricios que estaban aquí en Tehuantepec y eran considerados los conservadores. Por ello también logró el triunfo de la batalla de las Jícaras en 1858, también el de Mixtequilla y aquí del barrio de Santa María en 1859. Por eso, por su policía secreta, Porfirio Díaz sabía del movimiento de los conservadores. Ah, bueno, pues ya tenemos ahí datos muy importantes de que no nada más fue una comerciante nuestra benefactora, sino que también tenía por ahí unas otras formas de participar. Fíjate, Alejandra, que Charles Estienne Brasier nos habla y nos muestra cómo era Juan A. C. Romero. Sabemos que cuando se conoció con Porfirio Díaz, pues pisaba entre los 21 y 22 años. Y Porfirio Díaz a los 29 años. Por eso se teje muchas cuestiones en relación a este momento histórico entre ellos dos. Era una mujer muy hermosa, lo que describen estos escritores, y sobre todo hay algo muy curioso acerca de su origen, porque muchos manejan que era zapoteca, pero no, era mestiza. Hay mucho. Yo lo que más me refiero y más me inclino es en su obra filantrópica. Yo ahí más me inclino. Lo demás se habla muchas cuestiones de que fue de origen humilde, otro que fue mestizo, pero que sí es de originaria del barrio Jalisco. Cómo se va mezclando, que si es Juana Catarina Romero Egaña. Lo de Egaña también lo encuentro con una obra, con un artículo que escribió la afinada Rosa Mimiaga, la amiga que paz descanse, aparece en el número 5 del Zapoteco, en la revista El Zapoteco. Está bien complementado, yo los invito a que lo consulten. Se tejen muchas cosas, pero yo le seguiré llamando Juana C. Romero, así como ella escribía. Si es Egaña, o fue Catarina, o fue Catalina, para mí es irrelevante. Yo más me considero y me aboco más en su obra filantrópica. Pues bueno, hablando de sus obras filantrópicas, pues vamos a hablar un poquito de ellas. Sabemos que tuvo un azucarero, también la finca Santa Teresa. Cuéntenos un poquito de todo ello, porque de ahí salen muchas cosas. Bueno, para comprender vamos a poder ver otra vez al contexto histórico. ¿Qué pasa en 1867? Bueno, se llega el triunfo de la República, se van los franceses,
cae el segundo imperio de Maximiliano y Carlota, se restaura la República en 1867 y ella surge como comerciante, porque lo dice en su invitación, a 40 años de empezar a dedicarme al comercio en forma. Y la invitación sale en 1907, por eso son 40 años de dedicarse al comercio. Ella empieza el comercio, pero también hay leyendas que marcan precisamente de dónde viene el origen del dinero. Dicen que el dinero viene de la influencia de Remigio Toledo, pero también, y el poder político viene de Porfirio Díaz. En ese entonces ella surge como gran comerciante, pero también van ocurriendo cosas históricas como el levantamiento del Plan de la Noria, que pues fracasa. Remigio Toledo, que estaba apoyando a Porfirio Díaz, sale huyendo, pero de regreso posterior pues lo mata por Paso Vaca, lo que es Reforma, aquí arribita, y muere. Entonces dice que ella surge como gran comerciante, pero ella se va adecuando a los momentos, se va dedicando a lo que es el comercio, y para 1880 ella ya se empieza a dedicar a la refinación de la caña de azúcar, va a Cuba, precisamente para ver el conocimiento teórico y práctico para sacarle beneficio a lo que es la caña de azúcar en su finca en Santa Teresa. Por eso, para 1904 obtiene la medalla de plata en San Luis, Missouri, y en 1908 en el Palacio de Cristal de Londres, en 1908 lo que es esa medalla de oro, por la calidad de su producto. La importancia de esta gran comerciante. Fíjate cómo se va dando, pero también a la par va surgiendo otras actividades. La Juana que conocemos, a la Juana que queremos, a la Juana que para nosotros es una mujer que todavía vive, que no está muerta. Es nuestra benefactora, la benefactora de Tehuantepec. En 1892 crea ella las escuelas para varones y para niñas. Cuéntenos un poquito porque, bueno, en 1892 estableció dos escuelas, una para varones y otra para niñas, en donde invitó a las primeras monjas guadalupanas para hacerse cargo de esas escuelas de las niñas y a los padres de maristas para la escuela de varones. Así es, entonces ya empieza su obra filantrópica, entonces ya está un bon con lo que es Ferrocarriles Nacionales de Tehuantepec, que se inaugura en 1907, entonces es cuando va formando las escuelas entre de niños y de niñas, entonces es cuando invita a los hermanos maristas por medio del segundo obispo de Tehuantepec. Estamos hablando de 1904, cuando llegan los maristas acá en Tehuantepec, pero cuando llega el segundo obispo de Tehuantepec, Plasencia, pues le retira el apoyo y ella absorbe todo. Ella absorbe todo, los gastos, los instala, lo que fue su casa, en lo que es ahorita el Hotel Istmo. Ahí fue su casa, ahí los hospedó, y posteriormente a su muerte, pues la familia agarra los gastos, pero después lo deja y el Estado lo compra ya, el edificio lo compra en 1934. Estamos viendo las imágenes de la escuela de los maristas se llamó Luis Gonzaga, pero se van los maristas en 1914 y ya después viene la segunda etapa, que después más adelante vamos a hablar cómo se da la historia de la escuela Juana C. Romero. También la de niñas estuvo en lo que fue el billar, en lo que fue la casa que compró don Pantaleón allá en 1986, y después lo empiezan a alquilar a Electra. Ahí fue la casa de la escuela para señoritas en la mañana y en la tarde. Okay. Primeramente llegan las guadalupanas entre 1892 hasta 1904, que es cuando llegan las teresianas, pero se van antes de comenzar 1906, porque muchas se murieron de la viruela, y es cuando llegan las madres josefinas para encargarse de esa escuela. Posterior a su muerte,
pues se va haciendo particular, lo que actualmente conocemos como la Escuela Ixmeña a partir de 1906. Usted mencionaba algo acerca de que doña Juana C. Romero se hacía cargo de los gastos de ciertas cosas. Algo muy importante fue que en 1904, cuando estaba la epidemia de viruela, ella se hizo cargo de los gastos de los médicos y todavía aportaba a la gente que estaba enferma, le daba medicamentos y le daba alimentos. Así es, pero también mandó a traer a unas religiosas, a las siervas de María, para que cuidaran a los enfermos y también los cuidaran dándoles su alimentación. Es la manera en cómo apoyó en ese momento que estaba esta epidemia de la viruela. Pero también no nada más queda ahí su obra filantrópica, sino también apoyó a los muchachos dotados como lo fue Amado Chiñas Cibaja, un músico muy notable aquí de Tehuantepec, del barrio Laborío, que lo mandó a estudiar a México. Así apoyaba, pero también aportó mucho para la construcción del Palacio Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, para el embellecimiento de este parque central que ahorita conocemos como Miguel Hidalgo, pero también pues aportó para el nuevo bardeado del cementerio del refugio del barrio Guichivere, que data de 1841. Y también estamos viendo el enrejado, la puerta de la entrada del cementerio del refugio, que fue colocado en 1910. Hay una imagen que aparece antes de ser colocada y se coloca en 1910, y con esta restauración que estuvieron hace unos años, en el 2016, es cuando se da la remodelación de todo este enrejado y se observa actualmente. Todavía se conserva esa puerta del cementerio del refugio, fue donado por doña Juana C. Romero. Pero también tenemos que también contribuyó para lo que es la creación del obispado en 1900, la restauración de la iglesia, de cómo se convirtió lo que es la iglesia al aire libre, lo convirtió a techarlo con láminas, pero mandó a traer de Carrara de Italia mármol que eran 350 ladrillos de mármol, y que lo pidió allá en 1884, pero que llegó hasta Tehuantepec, a Salina Cruz, en 1886. Y tuvo problemas también, porque así como tuvo admiradores, también tuvo detractores, y uno que le estaba poniendo piedritas en el camino, pues fue Apolinar Márquez, ya sea en la aduana, ya sea como regidor, ya sea como licenciado. También tuvo sus detractores. Hay muchas cosas que podemos contar de esta maravillosa mujer en lo que es en su obra de filantropía. También vemos grandes aportaciones que ella hizo. Ella quiso preparar en esa oportunidad que llegaba para sus paisanos. Ella fue una gran mujer que para 1914 aparece en una lista que mandaron a realizar el gobierno del estado, de las personas más pudientes a más acaudaladas, y viene en primer lugar doña Juana C. Romero con 30,000 pesos en moneda corriente y 230,000 pesos en propiedades rústicas y urbanas. Pero eso fue que ella lo declaró, pero después de su muerte se hace otra vez el recuento, y resulta ser que en esas propiedades tenía 446,000 pesos, el doble de lo que había reportado. Pero también tenía que ver porque también hacían préstamos, y también existían los préstamos forzados. O sea, o me prestas o me prestas. Sabíamos que existía ese México de revolucionario, pues aquí también se veía lo que es esos préstamos forzados. En época de la revolución, pues su tienda no cerraba, ahí estaba. Pedían que en comida, maíz, todo, y dinero, y decían y firmaban para que después del triunfo de la revolución le iban a pagar eso, pero nunca se pagó, ¿no?
También dentro de todo lo que ella ha aportado en un programa anterior, hablábamos sobre el traje, la indumentaria tehuana. Ella fue la que lo estilizó, ella fue la que hablaba de lo que yo estaba leyendo acerca de la vela Bini, algo así, en la que ella ahí fue donde presenta más o menos cómo era un traje elegante con las monedas de oro, esos collares con las monedas de oro, y bueno, eso es parte que también se le atribuye a ella. Bueno, debemos ver el contexto histórico. Ella hizo viajes a Europa, fue a Francia, fue a España, fue a Inglaterra, fue a Tierra Santa, fue precisamente Italia al Vaticano ya en 1913, pero en sus viajes ella fue comerciante y pues traía cosas, telas estampadas, brocadas, galones, que la tehuana aprovechó para su indumentaria y la fue adecuando. Y vemos precisamente el de la vela fragua, es de la vela fragua en donde se ve esos atuendos y los hombres de frac, ¿no? Pero no tanto lo diseñó, sino trajo los materiales para que la mujer lo adecuara a su vestimenta, a su indumentaria. Debemos quitar eso de que ella diseñó. Ella trajo no nada más ella, sino comerciantes aquí en Tehuantepec que eran canadienses, eran ingleses, como Tomás, Woolrich, que eran varios comerciantes en el auge, en el apogeo de ese Tehuantepec muy importante, con el paso de los ferrocarriles nacionales de Tehuantepec, inaugurado el 23 de enero de 1907. Había un gran auge, por eso estaba en su apogeo todo eso, y las mujeres empezaron a aprovechar. Ya dijimos en el programa, usted lo puede ver en esta página que se está transmitiendo, de la evolución o las tendencias que tuvo la indumentaria de la mujer tehuana a partir de todas las telas que fueron llegando, ¿no? Por eso, con sus viajes a Europa, pues no nada más trajo eso, sino trajo imágenes religiosas de bulto, que lo tenía en su oratorio particular, trajo muchas cosas como las vitrinas de lo que es en Inglaterra, las imágenes de bulto que los trajo de Barcelona, el piano que trajo de Alemania, inclusive tantas cosas. Ahorita vamos a hablar del chalet. Exactamente, eso le iba a mencionar, que todo de esos viajes hay un poquito ahí en su chalet. Pero bueno, vámonos a algo muy importante, que es algo en la que identifican mucho a nuestra benefactora, o a lo mejor en los mitos que hay alrededor de ella, y el más famoso y el más popular es la relación que dicen que no está confirmado, que no hay nada que diga que realmente hubo una relación entre el comandante Porfirio Díaz y ella, y que también dicen que ella escondió debajo de ese agua a don Porfirio Díaz, y que también por esa relación o amistad demasiado fuerte que había entre ellos, el tren, las vías ferroviarias pasan enfrente de su casa, porque el general Porfirio Díaz quería precisamente verla cuando él viajara hacia el istmo de Tehuantepec. Bueno, sabemos por testimonio oral que el tío Federico Mendoza, a los 104 años, decía que comenzó a ver a Juana C. Romero a la usanza victoriana, como la vemos en la actualidad, aquí en el monumento, a partir de que se empezó a dedicarse a lo que es a la refinación de la caña de azúcar, porque era de enredo, y así nos los va diciendo lo que es Charles Etienne Brasier. Por lo tanto, es ilógico que en el contexto histórico de que pueda meter a Porfirio Díaz abajo de un agua de enredo, ¿sí? De que si tuvo que ver o no tuvo que ver, bueno, fueron seres humanos con sus defectos y virtudes, pero no hay nada que nos diga de que hubo una relación más personal con Porfirio Díaz. Se sabe sí con Remigio Toledo, porque cuando después de que pasó lo del plan de la Noria, un fracaso, pues la mandaron a testiguar, pues dijo que sí, que vivían precisamente un romance, pero que pues había terminado y él estaba en el monte, ¿no? Pero de que alguien diga de que anduvo con Porfirio Díaz, pues no se sabe absolutamente nada. Otro de las leyendas dice que hizo que Porfirio Díaz pasara el tren enfrente de su casa. Estamos hablando que el proyecto empezó con a proyectarse antes de lo que es la Compañía Luisiana, que quebró allá por 1859,
Y todavía no se hizo las vías de ferrocarril y no estaba la casa de doña Juana C. Romero. Ella como visionaria, como comerciante, pues ese lugar es muy importante, pues ella lo compró porque sabía que por ahí iba a pasar, porque era la manera más corta y más viable para el paso, para saltar el río de Tehuantepec a través de los dos cerros, desde Santa María con el Cerrito del Calvario. Pero pues es ilógico pensar eso, ¿no? Pero también hablamos de su chalet, que dice que fue hecho por Porfirio Díaz, pero sabemos de que eso se realiza ya por 1912, termina en 1912, fue diseñado y proyectado por un arquitecto alemán y fue dirigido por Mr. Schäfery. Sabemos que esa casa ya tenía electricidad, porque sabemos que la electricidad entró a Tehuantepec en 1908. Para 1912 pues ya había precisamente lo que es la corriente eléctrica. Es cosas muy importantes que se va dando con lo que es también una forma de cómo minimizar la imagen de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, pues vamos antes de despedirnos a leer unos comentarios que tenemos en la página oficial del municipio. Cristian Orozco González nos dice: ella fue la que escondió a Porfirio Díaz debajo de sus faldas cuando estaban por capturarlo, y en agradecimiento el señor Porfirio Díaz le puso que pasara el tren frente a su casa. Por favor, me aclare la duda que tengo. Saludos, excelente programa. Pues bueno, ya nos lo aclaró aquí. Es imposible, en el contexto histórico es imposible, ella usaba enredo, aunque otros dicen que no, pero sí, la forma victoriana es a partir de 1880. Y en ese entonces tenía 22 años y ya después ya estaba muy grande. Daniel Chiña nos dice: cuando ella mandaba carga por barcos, los encargados no lo subían, ella se enojaba y le escribía a su gran amigo el presidente. Bueno, ella cuando viajó precisamente para ir a Europa, fue a Nueva York y en los tenates sacaban las monedas de plata, ahí se lo iban sacando, lo iban robando, sí es cierto. Y también Daniel Chiña nos dice: y cuando muere, su cuerpo viajó en tren hasta el istmo de Tehuantepec y aportó económicamente a la construcción del palacio. Saludos. Así es, gracias, así es. Estamos comentando, es muy importante la vida y obra de Juana C. Romero. Me comenta mi abuelita nace en 1903, muere en el 99. Ella me decía que iba a buscar a su papá fue el tenedor del libro de Juana C. Romero, se llamó Francisco Lobo Villalobos. Y ella me comenta que cuando llegaba y preguntaba por el abuelo, ella pues así lo recibía y todavía le decía que le dieran dulce a la niña. Recordaba a mi abuela y me contaba. Bueno, don Rómulo, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nos quedamos a lo mejor con un poquito más de información. Hay bastante información. Es mucho, y pues bueno, esto es para que ustedes tengan un poquito más de información acerca de nuestra benefactora y de lo que aquí sucede en Santo Domingo Tehuantepec, no nada más en historia, sino también en cultura y tradiciones. Yo me despido, soy su amiga Alejandra Sánchez, y a nombre de la licenciada Vilma Martínez Cortés, reciban un cordial saludo y gracias por regalarnos unos minutitos de su tiempo. Y como siempre les digo, antes de cerrar cada programa, una ciudad sin historia es una ciudad sin identidad. Así es, muchísimas gracias, Alejandra. Pues quedó muchas cosas en el tintero, pero agradecerle la atención a este programa y los esperamos el próximo miércoles para una emisión más de ¿Qué pasión Tehuantepec? Recuerde, nosotros lo vimos, nosotros lo vivimos. Quede esto como testimonio para las generaciones futuras. Hasta entonces. Hasta luego.